Feliz sábado. Qué lindo es ver la iglesia llena de niños. Qué lindo. Y qué lindo lo que acaban de hacer. Es la primera vez que lo veo. Además, saqué fotos para llevarme no solo el recuerdo, sino la idea. Muy lindo. Que no sea solo una tarjeta que guardan en un bolsillo y se olvidan de ella. Yo sé que no lo es. ¿Es un imán? Amén. Qué bueno, qué bueno. Hermanos, estamos terminando los 10 días de oración y me dijo, y en este caso voy a decir el pecado y el pecador. ¿Está bien? Daniel, que ustedes van a estar hasta las 5. Y entonces puedo predicar hasta las 5. Puedo, pero no debo. Así que no va a ser tanto. Hermanos, ayer decíamos que dependía de cada uno de nosotros si estos 10 días iban a hacer o no hacer la diferencia en nosotros. Y sigue dependiendo de cada uno de nosotros. Ayer el Señor hizo milagros en cada uno de nuestros corazones. Y sé definidamente que hoy ustedes van a ver más milagros. Sé definidamente que hoy van a ver más milagros. Porque el Espíritu de Dios sigue trabajando y sigue moviéndose entre nosotros. Y necesitamos que el Señor haga esos milagros. Vivimos en un mundo en conflicto. Vivimos en un mundo donde no es casualidad que pasemos por diversas pruebas. No es casualidad. Hoy lo mencionábamos en la escuela sabática. El pasar por diferentes pruebas es característica sine qua non de que vivimos en este mundo. No podemos pasar por el mundo sin pasar por pruebas. ¿O sí? ¿Conocen a alguien que haya pasado por el mundo sin pruebas? No. Hasta el mismísimo Dios pasó por este mundo a través de diversas pruebas. O si no, si tenemos alguna duda, miremos los evangelios y miremos la vida de Cristo. Inclusive pasó por pruebas que nunca vamos a pasar nosotros. Nunca vamos a pasar por esas pruebas. Ahora, si no entendemos el porqué de este conflicto, nunca vamos a entender por qué nos encontramos en medio de pruebas. Y nunca vamos a entender cuál es nuestro papel en medio de ese conflicto. Si no entendemos el conflicto y no entendemos las razones por las que se produce ese conflicto, vamos a pensar que formar parte de una denominación religiosa es lo que nos va a salvar. Vamos a pensar que asistir una vez por semana a la iglesia es lo que nos va a salvar. Vamos a pensar que ocupar un banco o un lugar en la lista de la feligresía de la iglesia es lo que nos va a salvar. Si no entendemos el conflicto, las pruebas por las que pasamos no las vamos a comprender y vamos a reaccionar de manera equivocada. Si no entendemos el conflicto, no vamos a llegar a percibir que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros en forma individual, pero también en forma colectiva. Si no entendemos el conflicto, nunca entenderemos que nacimos donde nacimos, vivimos donde vivimos, trabajamos donde trabajamos o estudiamos donde estudiamos y formamos parte de la familia de la que formamos parte, no por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito para nosotros en esos lugares
y en ese lugar específico en el que estamos. Si no entendemos el conflicto, vamos a dejar que los años pasen. Naceremos, creceremos y moriremos, perdiéndonos el significado de nuestra vida y perdiendo el destino eterno. El conflicto siempre, desde que el diablo pecó, desde que Lucifer se rebeló contra Dios, el conflicto giró en torno de una sola palabra: adoración. Adoración. Todas las decisiones que tomamos siempre tienen que ver con una cuestión de adoración. Cuando Eva decidió comer del fruto, escogió a quién adorar. Y ustedes dirán, pero no se arrodilló delante de la serpiente. A veces reducimos tanto el significado de la palabra de adoración que pensamos que adorar es solamente venir a la iglesia, cantar algunos himnos, orar, escuchar una predicación e irnos a nuestra casa. La adoración verdadera afecta nuestra vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, toda nuestra vida. Nosotros cometemos un error típico de la cultura en la que nacimos, de pensar que podemos dividir nuestra vida entre religiosa y secular. Y cometemos aún un error peor que este, cuando mezclamos cosas de origen totalmente mundano en nuestros cultos de adoración. Y fíjense que no hablé de secular y religioso. Hablé de mundano y culto religioso, culto de adoración. Por ejemplo, usando música que es mundana para adorar a Dios. Pero no reduzcamos nuestra idea solo a la música. Porque tiene que ver también con nuestra vestimenta, tiene que ver con lo que somos. Tiene que ver con las ideas que traemos a la casa de Dios. Porque a veces podemos estar en un banco sentados, haciendo que escuchamos la predicación, pero nuestra mente está volando por otros lugares. Adoración. Cuando Eva eligió comer del fruto, eligió confiar más en la serpiente que en Dios. Y eso es una cuestión de adoración. ¿En dónde está depositada tu confianza? ¿En dónde está depositada tu confianza? ¿En tus fuerzas? ¿En tu capacidad de trabajo? ¿En tus seres queridos? ¿En algún líder? ¿O en Dios? Porque si yo les pregunto a personas que vienen a la iglesia, ninguno va a decir, no, yo confío plenamente en el diablo. Ninguno lo va a decir. ¿Tus actitudes de vida dicen lo mismo? Porque cuando nosotros elegimos confiar solo en nuestras propias fuerzas, ¿en quién estamos confiando finalmente? En el diablo. En el diablo.
La adoración tiene que ver con la confianza. La adoración tiene que ver con nuestras prioridades. La adoración tiene que ver con qué ocupa o quién ocupa el primer lugar en nuestra vida. La adoración tiene que ver con nuestra obediencia. Porque si avanzamos en el registro bíblico, solo un par de páginas, el siguiente conflicto también fue de adoración. El primero fue Eva y Adán comiendo del fruto, porque muchas veces solo nos centramos en Eva. Adán decidió seguir ¿a quién? A Eva. Decidió confiar más en Eva que en Dios. Así es, Sofi. El siguiente conflicto que registra la Biblia, ¿cuál es? Caín y Abel. ¿Es de adoración, sí o no? Es de adoración. Es de adoración. Típicamente de adoración. ¿Cuál fue el problema? ¿Que Caín eligió verduras que estaban en mal estado? No. Caín eligió lo mejor de su cosecha. Pregunto, ¿eligió lo que Dios le había pedido? No. No. Pero Señor, el domingo es mejor para guardarlo. Calza todo mejor, todas las actividades. El domingo tiene que ser el día en que yo te dedique el día a ti. No. No. Porque el día bíblicamente hablando es el sábado. El sábado. Pero Señor, todo el mundo se siente más cómodo si guarda el domingo. Pero es el sábado. Un tema de adoración. ¿A quién elijo obedecer? ¿A las tradiciones? ¿A las normas del mundo? ¿A lo que me queda mejor? ¿O a Dios? Señor, pero es difícil guardar el sábado porque nadie lo hace, porque se trabaja los sábados, porque las empresas nos obligan a trabajar. ¿A quién elegimos obedecer? ¿A nuestros jefes o a Dios? Pero pastor, si yo guardo el sábado voy a perder el trabajo. ¿En quién decidimos confiar? ¿En quién? Porque la palabra de Dios dice, no es visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y se los puedo decir con toda la autoridad de alguien que con un título bajo el brazo, y no el de pastor, estuvo 1 año y 3 meses sin conseguir trabajo por cuestiones de principios. Y no es algo que me sirva para ufanarme de eso. El Señor me sostuvo porque en algún momento también me pregunté, ¿y qué pasa? ¿Y tus promesas? ¿Y dónde están? Pero con el título de contador debajo del brazo, no conseguía trabajo. Pero el Señor tenía preparado algo mucho mejor. Y el Señor en ese tiempo nunca me dejó desamparado. Nunca me dejó desamparado. Adoración. La adoración tiene que ver con las decisiones que tomas cada día. Y de eso vamos a hablar en esta mañana.
ustedes tienen la revista, que la han leído y quizás puedan repasarla esta tarde. Yo no me voy a detener en los aspectos de la revista que tienen que ver con la adoración cúltica, con la adoración en el culto. ¿Está bien? Sino que quiero ir al contexto del texto bíblico que ustedes tienen allí. Apocalipsis 14. Los que han compartido conmigo esta semana saben que no voy a empezar con el versículo 6. Vamos a ver un poquito el contexto. 14, a partir del versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Después sigue diciendo, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada, ¿qué? Mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La escena que describe Apocalipsis es una escena ¿de qué? De adoración. ¿Sí o no? Es una escena de adoración. Y hermanos, yo no me voy a poner a discutir ahora quiénes son esos 144.000 en forma específica. ¿Está bien? No vi en ningún lugar si el nombre está el nombre de Daniel, o el nombre de Fabián, o el nombre de Sofía, o el nombre de Pablo. No sé. Pero sí quiero aclarar algunas cosas que es importante que entendamos si queremos entender el contexto. En primer lugar, el lenguaje que usa Apocalipsis es eminentemente simbólico. Si no fuera simbólico, en el monte Sión, allá en Israel, habría un cordero, hijito de la oveja, y 144.000 personas rodeándolo. Ahora, si el cordero no es real, sino simbólico, el monte Sión, ¿qué es? Simbólico. Y los 144.000 son simbólicos también. Y entonces, ¿el cordero quién es? Cristo Jesús. ¿Y el monte Sión qué es? ¿Qué es el monte Sión en lenguaje simbólico? El monte Sión era donde se reunía el pueblo de Dios. El monte Sión es la ¿qué? Iglesia. Dios, Jesús, está llamando a sus hijos de todos los confines de la tierra, ¿a dónde? A su iglesia. A su iglesia. ¿Y quiénes son los 144.000? Si los dos anteriores términos son simbólicos, 144.000 es simbólico. Y sabemos que en la Biblia, 144, sabemos matemáticamente hablando, quizás hay alguna maestra de matemática acá, ¿no? Me dijeron que hay docentes del IADA. Y algunos que ya pasaron. 12 por 12, 144. Por 1000, 144.000. 12 en la Biblia es símbolo de qué? 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. ¿Es casualidad? No, en la Biblia 12 es símbolo del pueblo de Dios.
Es símbolo del pueblo de Dios. Y fíjense, al final de la historia están las 12 puertas que tienen un nombre. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? 144.000 es el resultado de multiplicar 12 por 12 por 1000. ¿Está bien? Entonces nos está hablando del pueblo de Dios en toda la expresión de la palabra. Que se reúne ¿dónde? En la iglesia. ¿Para adorar a quién? A Jesús. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Solo entendiendo esto, podemos entonces leer el resto del capítulo. Dios está llamando a sus hijos de todos los confines de la tierra y de todas las denominaciones religiosas, ¿a dónde? A su iglesia, para adorarlo como se debe. El comienzo del conflicto fue una cuestión ¿de qué? De adoración. El fin del conflicto, ¿en qué va a estar centrado? En la adoración. En la adoración. ¿A quién elegimos adorar? ¿A quién elegimos adorar? No solo viniendo a la iglesia, al templo, sino con nuestra vida. Con nuestra vida. Porque después se está hablando de personas que no se contaminaron. Y nuevamente, es simbólico el lenguaje. Es simbólico. No está hablando de personas vírgenes porque, no. Está hablando de aquellas personas que no se contaminaron con doctrinas que no son verdaderas. Ustedes saben que en la Biblia mujer es símbolo ¿de qué? De iglesia. Y hay mujeres puras, que es una mujer pura, porque es la iglesia de Dios de Apocalipsis 12, y hay mujeres, y la Biblia habla de varias mujeres que no son puras, porque se contaminaron con doctrinas que no son correctas, que no son bíblicas, que están basadas en tradiciones humanas. Y estas personas eligieron confiar más en las tradiciones, confiar más en lo que dice la iglesia, ¿que en qué? Que en la palabra de Dios. ¿A quién adoramos? ¿A la iglesia o a Dios? ¿En quién confiamos? ¿En lo que dice el magisterio de la iglesia? ¿Los pastores o Dios? Porque hermanos, yo puedo hablar con mucho, puedo ser muy carismático y dar un mensaje muy atrayente, pero si no me baso en la palabra de Dios, ¿de qué sirvió? De nada. Confiemos en la palabra de Dios. Seamos como los cristianos de Berea, que cuando Pablo les predicaba, y no estoy hablando de Fabián que les predicaba Pablo, después iban e investigaban en sus Biblias. A ver, lo que dijo Pablo, ¿es correcto? ¿Y Pablo qué dijo? Qué mal que son, no confían en mí. ¿Dijo eso? No, los felicitó, dijo, esos cristianos son cristianos de verdad. Porque eligieron comprobar todo con la palabra de Dios y regir su vida por la palabra de Dios. En este conflicto de adoración, la palabra de Dios va a ser la piedra de toque. ¿Decidimos confiar en ella? ¿O decidimos que ciertas partes de la Biblia no son dignas de confianza? ¿Decidimos confiar en la palabra de Dios o decidimos confiar en nuestras impresiones y dejarnos llevar por nuestros miedos? ¿En qué confiamos? Y es interesante, por si alguna duda nos quedara, nos habla de que estos 144.000 no tenían en sus bocas ¿qué? Mentira. Porque tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Qué
rige nuestra vida? ¿La Biblia en todos los aspectos de nuestra vida? ¿O hay ciertas partes que cuando nos incomodan un poco las cerramos y no queremos leerla? Y decimos, no, esto era para otro momento. Cuestión de adoración. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 6. Ahora sí podemos leer el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué decía el ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Tenemos duda de que es un tema de adoración? El último llamado que Dios le hace al mundo es un llamado a adorar ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al Creador, al que hizo el mar, que es Dios, que es Jesús, pero que hizo algo, nos creó. Nos creó. Y es interesante porque ese mismo sentido de adoración tiene dos fundamentos, que Él nos creó, pero también, ¿qué hizo? En la cruz. Nos redimió. Por eso es parte del Evangelio eterno. Ustedes fíjense que la predicación final tiene dos focos fundamentales. Predicar que Dios nos redimió, nos creó primero y nos redimió. Si no estamos predicando eso, hay algo que está fallando. Y es algo interesante. El mensaje no solamente, o el texto no solamente presenta el contenido del mensaje, sino el tiempo en el cual tiene que ser predicado. La hora de su juicio, ¿qué pasó? Ha llegado. Y sabemos, bíblica y proféticamente hablando, que estamos viviendo esa hora del juicio. Ese juicio que comenzó en 1844. Y hoy no voy a hablar de toda esa profecía, pero conocemos y podemos investigar. Ese juicio empezó en 1844. Y en ese tiempo específico del cumplimiento profético, el pueblo de Dios, esos 144.000, son llamados a dar un mensaje especial. ¿A quiénes? A todos. Ese remanente, esos llamados, esos elegidos, esos 144.000, no vienen a la iglesia solo a sentarse y esperar que Dios haga todo. No vienen a sentarse y a esperar que Dios envíe a sus ángeles para que prediquen. No, ese pueblo ha sido llamado a ponerse de pie y en voz bajita decirle a todo el mundo. ¿Dice eso? No, a gran voz decirle a todos que la hora de su juicio ha llegado y que tenemos que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y tenemos que adorar a aquel que murió en una cruz para salvarnos. Y que no solo me quiere salvar a mí, sino también te quiere salvar a ti. Porque te creó. Y cuando te extraviaste, te buscó y murió para salvarte. Porque me creó y cuando me extravié, me buscó y murió para salvarme. ¿En quién decidimos creer? ¿En quién decidimos basar nuestra confianza?
¿A quién decidimos seguir con nuestras decisiones de cada día? ¿A aquel que fue capaz de morir por nosotros o al otro que nos quiere destruir? Que nos ofrece todo de colores y con mucho brillo, pero que quiere destruirnos. Tristemente muchas veces elegimos mal, por nuestras tendencias pecaminosas, por nuestro amor al mundo y al pecado que hay en el mundo. Muchas veces decidimos darle la espalda a Dios y seguir nuestros propios caminos. Si verdaderamente entendiéramos que todo esto tiene que ver con un tema de adoración, nunca nos alejaríamos del Señor. Pero como no lo entendemos, un hermano me miró medio torcido y es causa suficiente para que me vaya de la iglesia. Alguien me trató mal y es causa suficiente para que me deje de venir. Me siento mal, siento que tengo muchas pruebas, estoy pasando por situaciones difíciles, estoy desanimado y es razón suficiente para que me quede en mi casa. ¿Estoy diciendo algo muy alejado de la realidad? No. Tengo problemas con un pastor que me defraudó o un líder de la iglesia que me defraudó y me ofendo y me voy de la iglesia. Y nos olvidamos que no seguimos a un pastor, sino que tenemos que seguir a Dios. Y que como seres humanos permanentemente vamos a estar defraudándonos mutuamente porque somos, ¿qué? Pecadores. Yo el primero. Yo el primero. ¿Entienden qué importante que es entender el tema de la adoración? ¿Captamos eso? Hermanos, si no nos vamos a ir de la casa de Dios de la misma manera que llegamos. Y el Señor quiere producir transformaciones de verdad en nuestra vida. Y quiere que de una vez por todas nos levantemos como pueblo, nos levantemos como iglesia y a gran voz podamos decir: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De una vez por todas tenemos que levantarnos como iglesia y predicarle a todos el evangelio eterno. El mismo evangelio en el cual tuvieron que creer Adán y Eva para salvarse es el mismo evangelio en el cual tenemos que creer hoy. Porque el evangelio no ha cambiado. No hubo un plan de salvación para Adán y Eva y otro para nosotros, es el mismo de siempre. No es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y castigador y el Dios del Nuevo Testamento se abuenó. No, el Dios del Antiguo Testamento era clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero el mismo Dios misericordioso también es justo. Y en la cruz podemos ver a ese Dios misericordioso y justo. Estamos viviendo el fin del tiempo del fin. Estamos viviendo la hora más solemne en la historia de este mundo. Y podemos elegir solo dos actitudes: ser espectadores o ser actores del cumplimiento profético. Si elegimos ser espectadores, llegará el momento en que no soportaremos ver y le pediremos a los montes y a las peñas que caigan sobre nosotros. Si decidimos ser actores del cumplimiento profético, no es que las pruebas van a dejar de tocar nuestra puerta.
No es que los problemas van a dejar de afectarnos. No, vamos a seguir teniendo pruebas y dificultades. Pero vamos a poder tener el privilegio de ser instrumentos en las manos de aquel Dios que anhela usarnos, que anhela emplearnos, que anhela junto con nosotros dar el último mensaje de amonestación a este mundo que se muere. ¿En qué lugar queremos estar? ¿Con los actores o en la platea mirando? Es nuestra decisión. Y esa también es una decisión de adoración. En un culto como este, si ustedes lo compararan con una obra de teatro, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son los actores? Oh, perdón, voy a empezar la pregunta de manera diferente. ¿Quiénes son los espectadores? Ese es el primer problema. En un culto como este, ¿quiénes son los espectadores? Dios y los ángeles, porque el culto es de adoración para Él, ¿sí o no? ¿Quiénes son los actores? Todos nosotros. El predicador meramente es un apuntador. Papel totalmente secundario. Pero el partido se juega ahí. ¿Y saben dónde específicamente? Acá y acá. En nuestras decisiones. En nuestras decisiones. Por eso podemos irnos como vinimos o podemos irnos llenos del Espíritu Santo. Estamos en este culto en la presencia de un Dios santo. Y por un instante les pido que dejen de mirarme a mí o mirarse entre ustedes y que con los ojos de la fe podamos mirar a ese Dios santo que está aquí presente. Y que por un instante reflexionemos. ¿Estamos delante de Él con la actitud correcta? ¿O hay algo que el Señor tiene que cambiar en nuestro corazón? No nos vayamos de este lugar sin habernos encontrado con ese Dios santo, porque nos habremos perdido el mayor de los privilegios y la mayor de las bendiciones. ¿Saben? Lo único que viene después de predicar el triple mensaje angélico, ¿saben cuál es el acontecimiento que viene después de esto? Versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Cuando como pueblo cumplamos el papel profético que el Señor nos ha encomendado, cuando como pueblo cumplamos el propósito por el cual hemos sido llamados, lo siguiente que veremos que será a Cristo Jesús viniendo en gloria y majestad. A Cristo Jesús viniendo en gloria y majestad. Y podremos ser parte de aquel pueblo en aquel momento
que con los brazos en alto podrás decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Atardece en el mundo. Atardece también en el cielo. El Señor está viniendo. Y te está preparando un lugar en el cielo para llevarte. No dejes ese lugar vacío. No lo dejemos plantado al Señor. Hoy el Señor se hizo presente en este lugar, porque para Él no sería lo mismo el cielo si tú faltas. No te vayas de su casa. No te vayas de su casa dándole la espalda. No te vayas de su casa sin permitir que Él haga lo que está anhelando hacer en tu corazón. No te vayas de la casa de Dios sin darle en tu corazón la seguridad, no a mí, no a los que están sentados al lado, sino la seguridad a Dios de que no es en vano que te esté preparando un lugar y de que no vas a faltar en aquel día. Que el Señor nos bendiga y podamos cada uno de nosotros prepararnos y predicar con poder el último mensaje de amonestación a este mundo. No necesitamos esperar que pase algo extraordinario afuera. Lo extraordinario que el Señor quiere hacer ya puede estar pasando en tu corazón ahora. Hay gente que se está muriendo a tu lado sin conocer a Jesús. Hay gente que se está muriendo a nuestro lado sin conocer a Jesús. No permitamos que nuestras apetencias personales, que nuestras inclinaciones personales, que nuestro egoísmo, no dejemos que eso impida, no permitamos que eso impida que podamos dedicar nuestra vida para que otros conozcan a Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude a ser instrumentos en sus manos de amor. Es mi deseo y mi oración. Amén.